juntos también repetimos esa oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias ahí, Manuel, por la lectura. Gracias por hacernos volar con la lectura de la porción. Bueno, ¿listos para aprender? ¿Y listos para preguntar? Vamos a aprender hoy a fortalecer el espíritu. ¿Vieron la foto de las redes sociales? ¿Sí? ¿Vieron a ese hombre haciendo músculo ahí? Hubiéramos puesto también una mujer haciendo músculo, ¿verdad? Vamos a aprender a fortalecer el espíritu. Ethel, ¿puede leer por favor el 19, 1, 2 y 3? Y quiero que ustedes cuenten las veces que aparece la palabra desierto. Adelante. En el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Cuántas veces aparece la palabra desierto? 3. Ese numerito es cosa seria. Hoy no podemos estudiar este número, pero podríamos estudiarlo otro día. Los 3 días de Jonás en la ballena, podríamos hablar de los 3 días en los cuales la reina Esther le dijo a su pueblo que ayunaran por ella y que si perecía, pues le tocaba perecer. Podríamos hablar de los 3 días de Yeshua en la tumba. Si recordamos la enseñanza pasada, también decía que a los 3 días llegaron al desierto. Eso fue la semana pasada. Y hoy otra vez aparece aquí 3 veces la palabra desierto. Un día podríamos hablar de este numerito y podríamos también volar hasta llegar al cielo. Pero hoy vamos a hablar del desierto 3 veces. ¿Recuerdan que el sábado pasado hablamos de los desiertos? Hablamos que son lugares de entrenamiento. Desierto aparece otra vez 3 veces. Desierto en hebreo, no importa que no sepan hebreo, ¿ok? Midbar. Usted míralo como que fuera ahorita un jeroglífico. No importa que no sepamos el idioma hebreo. Lo que importa es que entendamos lo que podemos aprender del hebreo. Repito, esto es como alguien de ustedes conoce las fusiones químicas que pasan en el fuego. La mayoría no conocemos cómo es que hay fuego. Podríamos estudiar la química del fuego, que es bien interesante. Pero aunque no conocemos cómo es que tenemos fuego, lo usamos. Así que no importa que no conozcan hebreo, pero es importante que aunque no lo conozcan, tomemos ventaja del fuego y del calor que nos puede dar en esta mañana. Entonces, desierto es la palabra hebrea midbar. Midbar. Por eso el libro de Números se llama En el desierto. Midbar. En el desierto. Hay algo importante que solo pasa en el desierto. Y es que en el desierto se encuentra siempre, sin excepción, la palabra o el verbo de Dios. Siempre, sin excepción. Es un axioma. Siempre estará ahí. Por eso es que las personas como nosotros debemos de perderle el miedo a los desiertos. Claro, el desierto es un símbolo, pues. ¿Símbolo de qué? Ya aquí podrían comenzar a opinar. Al igual que vimos el sábado pasado, no había agua. Ya entendemos, el desierto es un símbolo de carencia. El desierto, alguien puede decir, es un símbolo de prueba. ¿Por qué? Porque se van a acordar de Jesús
cuando fue al desierto, después de bautizarse, al igual que el pueblo de Israel, después de pasar el mar, un bautismo simbólico, llegan al desierto. Entonces, algo importante para todo alumno de Jesús es cambiar la percepción de cómo vemos las cosas. El desierto no es tragedia, el desierto es un paraíso para aquel que sabe leer entre líneas. De hecho, la vida es un paraíso. Lástima que pocas personas están disfrutando esta vida. ¿Okay? Lástima, porque en un lugar muy profundo de la Escritura, no crea que por morir las cosas van a mejorar. Al morir nos llevaremos el mismo estado de felicidad que tenemos ya. Si alguien dice, yo no soy feliz, pues así vas a pasar a la eternidad. Analiza estas palabras. Esto es muy importante porque mucha gente piensa que aparecerá Cristo y chim, pum, pan, tortilla, ¡pam! Y soy feliz. No existe tal cosa. Lo que existe es un entrenamiento que me lleva a un nivel de felicidad el día de hoy. Lo que decía Pablo, yo me esfuerzo, Filipenses 3, por alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Muy importante esta idea. Dicho de otra manera, si alguien está ahorita crujiendo dientes, ese es el estado como el que va a pasar al mundo venidero. Solo goza, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la vida que Jesús ofrece no es mañana. La vida que Jesús les ofrece es hoy. Entonces es como que nos sirvan aquí un banquete bárbaro y estemos comiendo migajas. ¿Me explico? Entonces, al estudiar la palabra, lo que pasa es que abrimos nuestros ojos y realizamos. El banquete es ya. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estoy comiendo yo ahorita? Recuerda que el pródigo regresa a casa y el banquete se lo sirven en el futuro, o el padre le sirve el banquete en el momento. Muy bien. Entonces, importante esta idea. Cuando vamos al desierto, cuando vamos al Midbar, y aquí vamos a hacer otro ejercicio bien bonito. ¿Recuerdan las técnicas que ocupan los hebreos para descubrir significados? Una llamada el notaricón. Ver que adentro de una palabra podemos sacar otra. Luego lo vamos a hacer en español, pero ahorita lo vamos a hacer solamente en hebreo. Entonces, ocupando un notaricón, podemos sacar que en el desierto, en el Midbar se encuentra el Dabar. Es decir, en el desierto, si le quitamos la M, encontramos el verbo de Dios. El verbo. El habla de Dios. Los momentos más exquisitos de la vida es cuando estamos en lugares solitarios, alejados del boom, 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 del bullicio de la ciudad, y podemos escuchar la voz de Dios. Por eso Dios habla en lugares solitarios. El verbo habla. La palabra de Dios se encuentra cuando nosotros, muchas veces, voluntariamente, vamos a buscar el Dabar en el Midbar. Es decir, buscamos la palabra en la soledad. ¿Por qué mucha gente muere hoy en día y se enferma? Bueno, imagínense que la gente hoy no tiene tiempo para estar solos. El trabajo, los hijos, el tráfico, las redes sociales. Y dicen, yo quiero palabra, Kenneth. Pero es que la palabra solo se encuentra cuando paramos. Cuando decimos, quiero un momento de soledad en mi vida. Quiero un momento para escuchar qué me dice mi corazón. Ya vamos a hablar de eso del corazón hoy, ahorita. Solo en el desierto se oye el boom, 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 boom. Si uno está acostumbrado al bus, al carro, al trabajo, al celular, un montón de sonidos que hacen, y la gente es esclava de esos sonidos.
Yo he visto la ansiedad que le agarra a las personas cuando suena el celular y quieren salir corriendo para ver quién les está escribiendo. Está bien. Ahora, ¿quieres escuchar el habla de Dios? Hay que parar. Voluntariamente hay que aislarnos. Es decir, el desierto es una hitbodedut por definición. Es un tiempo de estar solo, sola, a donde voy a escuchar el boom, boom. Recuerdo que la semana pasada un alumno que le doy clases por otro lado mandó una reflexión acerca de un tipo que se crió en el desierto que estaba estudiando en París. Y le preguntaron, ¿qué es lo que más tú extrañas? Y él dijo, es que en el desierto uno aprende a escuchar el boom, 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 el corazón como late, como vibra. Por ejemplo, está aquí, veo varios jóvenes hoy, y los jóvenes hoy están desorientados y dicen, yo no sé qué estudiar, ya llevo la 4ª carrera y me voy a cambiar de carrera ahorita. Claro, ¿y por qué estás tan desorientado? Porque estás escuchando lo que te dice tu papá que estudies, lo que te dice tu mamá que estudies, lo que las redes sociales ponen de tendencia, que serán las carreras más populares en los próximos 5 años. Y tú lo que tienes que hacer es tomarte un tiempo desértico en las márgenes desérticas de lo social, aprender a escuchar boom, boom. Mi corazón late que yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, bombero. Facundo Cabral, yo quiero ser bombero. Claro, yo prefiero gente bombera feliz que ingenieros infelices. ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, cuando vamos acá, cuando vamos a los desiertos, encontramos el verbo, el habla, la palabra. Encontramos esa palabra que nos llena, que nos seduce. Fíjese bien, Ethel, léame por favor Cantar de Cantares 4.3. Cantar de Cantares 4.3. Ahí aparece también esta misma palabra. Aquí voy a poner Cantares 4.3. Una C, Cantar de Cantares. Léalo, por favor. Tus labios son como hilo de grana y tu boca es bella. Tus mejillas parecen mitades de Quedémonos granada. ahí. Y tu boca es bella. Si alguien tiene Reina Valera, que lo lea fuerte. Habla. Ahí tú hablas, muy bien. ¿Boca o habla? Esto es muy importante. Tu habla es bella. Fíjense que aquí hay un lenguaje de seducción. No pierda de vista esto. Porque de esta conexión hablé con usted, Carito, el sábado pasado, del lenguaje de Oseas, cuando la llevaré al desierto para enamorarla. ¿Lo recuerdan? No pierdan de vista esto. Está esa pareja romántica en Cantar de Cantares, se están enamorando y le dice, tu boca, tu habla. ¿Alguien lo lee otra vez fuerte? Necesito volver a oírlo. Tus labios son como hilo de grana. Tus labios son como hilo de grana. Tu habla es bella. Tu habla es bella. La palabra que se traduce como habla aquí es midbar. Tu habla. Tu habla es bella. O leyó otra traducción. Tu boca es bella. Es decir, si leemos hebreo, en hebreo suena tu desierto, midbar, no dabar. Tu desierto es bello. Claro, nadie le va a decir a la esposa, su desierto es bello. Sino que, recuerden, en el desierto está la palabra. Por lo tanto, el amado le dice a su amada, tu desierto, tu boca, tu habla. Ya que aquí está la palabra, tu habla es bella. Dicho de otra manera, desierto y habla son inseparables. Solamente para que veamos cómo la Biblia lo une. Al ir a Cantar de Cantares, se repite la idea. ¿Qué pasa en un lugar solitario? En un lugar solitario vas a encontrarte siempre con la boca de Dios. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo le hago para oír la voz de Dios? Y también esta pregunta es muy común. Kenneth, ¿y la voz de Dios se oye así? Kenneth. No se oye así. La voz de Dios se oye en el desierto, en las márgenes desérticas de Facebook, en las márgenes desérticas de Instagram, en las márgenes desérticas de Twitter, cuando uno está solo. Entonces, en un lenguaje casi que susurro, así como uno le dice a la amada, te quiero, te quiero.
Ese es Cantar de Cantares. Aparece en un lugar de seducción la voz de Dios. Por eso, cuando hablamos de desiertos, es muy importante quitarnos la idea. Yo no quiero pasar por ahí. Alguien me decía, ¿y puedo evitar el desierto? ¿Y quién quiere evitar ser enamorado de Dios? No. ¿Quién quiere evitar ser enamorado de Dios? Aquí entramos a las percepciones de los seres humanos. En la vida todo es percepción. En la vida usted percibe su trabajo como la peor cosa, o tú percibes tu trabajo como la mejor cosa. En la vida tú percibes tu mujer como la más fea, o tú percibes tu mujer como la más bonita. Es cuestión de percepción, amados. Es cuestión de percepción. Es cuestión de entrenamiento. Es cuestión de ascender. Es cuestión de madurar. Tú percibes tu casa como fea, o tú percibes tu casa como bonita. No, es que en verdad, discípulos, nadie más te puede decir cómo es tu casa. Tú la haces como tú quieres. Y lo mismo en la vida de uno. Lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. Es hermosa. Mi esposa es bella. Pero hay mujeres más bonitas. Para mí ella es la más bonita. ¿O no aparece eso en Cantar de Cantares? ¿A dónde se dicen esas cosas? En los desiertos. Y fíjense bien, por favor, no perdamos la idea. Vayamos a Oseas, el 2.14. Oseas 2.14, si no me equivoco. Aparece otra vez la idea de desierto. Y miren cómo va a aparecer acá. Adelante, Ethel. Sin embargo, he aquí que yo la persuadiré, la llevaré al desierto. Quedémonos ahí. El pueblo de Israel es un pueblo un poquito rebelde. De hecho, los profetas ponen a Israel como esa mujer que se aleja del marido. Entonces Dios le dice, y yo la volveré a atraer, a seducir. ¿Y la llevaré a dónde, por favor? Al desierto. ¿A dónde va a llevar Dios a Israel? Al desierto. ¿Y qué va a pasar en el desierto? O dicho de otra manera, ¿y por qué la lleva al desierto? Y hablaré a su corazón. Un momento. La llevaré al desierto. Permítanme solo trazar la misma idea del desierto. Y la llevaré al Midbar, al desierto. Y hoy sí dice, y le hablaré. ¿A dónde? En el Dabar. ¿A dónde? En el desierto. Ajá. ¿Y le hablaré a dónde? A su corazón. No. Aquí ya se pone la cosa demasiado bonita. Pero muy bonita. Pero muy bonita. Por varias cosas. Pero vayamos por partes. Entonces, hoy aparece Oseas diciendo que va a llevar al pueblo al desierto, porque en el desierto le va a hablar, la va a seducir con palabras al corazón. ¿Pueden ver ustedes otra vez la misma idea de Éxodo, la misma idea de Cantar de Cantares y la misma idea del profeta Oseas? ¿Qué está diciendo el texto? Nos está diciendo lo siguiente: ¿quieres tú que Dios hable palabras lindas? No a tu mente. Y mucha gente siempre me lo dice: ¿cómo le hago para bajar lo que tengo aquí? ¿Cómo hago para bajar lo que tengo en la cabeza que no me baja el corazón? No se puede a menos que estés en un lugar solitario. No se puede. Esa es una pregunta que me la han hecho cientos de veces, no una, yo creo que los cientos. Que yo me sé las enseñanzas de la Biblia de memoria, pero todas están acá. Pero no me bajan al corazón. Eso de que perdone a los enemigos, ya lo sé. Eso de que ame al prójimo, ya lo sé. Eso de que mi esposa y yo somos uno mismo, como decía Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. No, hombre. ¡Wow! Nadie a ti te conoce desde antes de niña. Pelea, discusión y tu gran compasión. Aunque huyas tú siempre, sabrás. ¡Wow! Traigamos al grupo de alabanza Timbiriche. Aquí viene alguien y me dice: ya, yo quiero sentir intimidad con Dios. Midbar, desierto. Quiero sentir la palabra en el corazón. Midbar, porque en el Midbar hay Dabar. En el Midbar es la boca de Dios.
Quiero sentir vibración sutil de Dios en mi vida. No se puede con este nivel de vida que tenemos. Miren, si ustedes me escriben a mí en WhatsApp, no se enojen conmigo. Yo no contesto WhatsApp en el momento casi nunca. No puedo pasar mi vida contestando WhatsApp. Necesito tiempo de estar a solas. En la noche cuando reviso, respondo. Si de carambola su WhatsApp entró cuando yo estoy ahí, respondo. Si no, no puedo. Así la gente se molesta conmigo. Pero no puedo vivir para responder mensajes. Tú tampoco. Tú también tienes que vivir no solo para responder mensajes. Tú tienes que vivir para recibir mensajes. ¿De quién? De Dios. Entonces, claro, aquí vienen los retos. En esta cultura, y de verdad yo digo, viene un cambio de conciencia global. Vamos a un nuevo paradigma. Este virus va a romper muchas cosas que el ser humano ha estado haciendo. ¿Por qué? El ser humano hoy trabaja trabajan 10, 12 horas diarias. Llegan a casa, hay que cocinar, hay que hacer la mochila. Después a las 11 de la noche en línea. Hoy se han inventado que en línea uno ya puede pagar sus facturas porque hay banca digital. Bueno, y un momento. ¿Y a qué hora vamos a escuchar? ¿Y a qué hora vamos a recibir? Recuerden que la vez pasada hablamos de que nadie tiene la enfermedad que merece, sino que tenemos la enfermedad que nos buscamos. Muchas enfermedades son falta de recibir la voz de Dios que nos quiere enamorar. Nos estamos secando porque la voz que nos hace reverdecer es la voz de Dios. La voz del amado con la amada. Cantar de cantares. El amado le dice palabras en el desierto. Oseas, la misma imagen, llevaré a mi pueblo al desierto. ¿Para qué? Para hacer lo que hace Salomón con la tsunamita, enamorarnos. Necesitamos enamorarnos de Dios. Necesitamos saber lo que la Cábala llama la de Bekut. Tú y yo somos uno mismo. ¡Wow! La unión del hombre con Dios. La unión que podemos tener con Dios. Una unión que cuando no la tenemos, amados, comenzamos a desfallecer. Comenzamos a sentirnos que la vida es agridulce, que la vida es un poquito amarga. De hecho, el cuerpo nos está diciendo, por favor, necesito palabra de Dios que me recuerde que soy amado de Dios y que Él y yo estamos tan unidos. ¿Pero qué tan unidos? Jesús lo dijo, como el pámpano está unido a la vid. O el pámpano y la vid, no creen que el canto pámpano y vid es, tú y yo somos uno mismo. Sí, claro que sí. ¿O no, Carito? ¿Qué distancia hay, Carito, entre el pámpano y la vid? ¿Cree que hay 1 centímetro? ¿Cómo están entonces? Pegados. No. Ya dijo la palabra. Pegados. Correcto. Pegados. Alguien dice, yo necesito pegazón con Dios. El desierto. Y recuerdo, pero por favor, tenemos que entender algo. El desierto no es ir a sufrir. No podemos tener esa percepción del desierto. El desierto es, aquí está Ethel. Ethel no se pone triste cuando yo le digo, Ethel. Es que mi abuelita le silbaba a mi abuelito, no como cachorro, sino, Ethel, vamos al desierto. ¿Y para qué? Usted ya sabe. Esa es la percepción del desierto que la Biblia da al pueblo de Dios. Entonces, si alguien dice acá, no, porque casi siempre está la percepción, Dios me está pasando en el desierto. Y aquella percepción de la iglesia, como que qué difícil, hermano, lloremos juntos, ahorita hoy, ¿cómo vamos a llorar? Hay que celebrar. ¿Celebrar qué? Que Dios lo está seduciendo, que la palabra de Dios vendrá a nuestra vida. Es más, por eso a veces hay carencias que nos recuerdan, por más que hemos trabajado tanto tiempo, tenemos ya 30 años en la empresa y todavía no hemos podido suplir toda la carencia. Imagínense el rol de los desiertos. Entonces, aparecía ya la misma idea, dije, Cantar de Cantares 2.3, Oseas 2.14. Y quiero hacer una conexión más antes que se me olvide.
¿Cómo se llama el libro de Deuteronomio en hebreo? Devarim. Palabras. Gracias. Devarim. 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 Así se llama el libro de Deuteronomio, que claro, es el plural de palabras. Lo pongo aquí porque no quiero que se me olvide esto, pero lo voy a decir desde ya. Entonces, ¿no creen que es una cuestión como sacada de la manga? Que a dónde le revela Dios los 10 mandamientos, que por cierto, hace años lo estudiamos. Los 10 mandamientos no se llaman los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se llaman las 10 palabras. Las 10 palabras. Los 10 mandamientos son los 10 de Devarim. ¿A dónde le revela los 10 mandamientos Dios al pueblo de Israel? Quiero que ustedes vean cómo la palabra hace algo muy importante en toda la Biblia. La Biblia siempre está unificando todo. ¿Por qué está uniendo todo la Biblia? Porque en la Biblia el Señor es uno. Adonai Echad. Yo les he dicho varias veces, ¿conocen ustedes a alguien que cuando habla divide? Satán. Todo aquel que cuando habla divide, Satán. O sea, en la Biblia, Satán es el que divide. Siempre que tú ves, por ejemplo, el Satán de las iglesias, ¿cuál es? Antiguo y nuevo, felicidades. Siempre que tú encuentras a alguien que en lugar de buscar puntos de unión, divide, ese es el Satán. Pero ese es el verdadero Satán. No el que tiene colas y cachos. No. ¿Quién es Satán? De hecho, Satán puede andar una Biblia bajo el brazo. ¿Quién sería Satán con Biblia bajo el brazo? Aquel que divide las religiones. No creas que Dios divide las religiones. Dios une las religiones. Alguien de ustedes puede decir, Kenneth, estás cayendo en ecumenismo. No estoy cayendo en ecumenismo. Lo que pasa es que hay muchos diablos en las iglesias. Les quiero poner un ejemplo bíblico. Llega Pedro de Cornelio y le dice, Dios ve con agrado a todo aquel de toda nación. O Cornelio era cristiano. Dios ve con agrado a todo aquel de toda nación que hace actos piadosos. Cornelio, tu oración y tu ser acá ha subido delante de Dios y me manda aquí y Pedro, yo ni sé qué estoy haciendo acá. ¿Me explico? Entonces, es muy importante esta idea, la idea de unificar. Pierden el miedo a lo que se llama ecumenismo. La mayoría de ustedes o de nosotros venimos de trasfondos de iglesias que son bien, y esa es la palabra, ahí se opera mucho el Satán, dividiendo hermanos, dividiendo familias, poniendo barreras. La Biblia no va a hacer eso. La Biblia lo que va a hacer es que te va a comenzar, y por eso quiero pintar estos cuadros, para que ustedes vean que en la Biblia no hay diferencia. La diferencia la hacemos los seres humanos. Por eso viene la Biblia y va a decir, judíos y gentiles en un solo cuerpo, respetando al gentil, respetando al judío. Por eso Efesios va a decir, el Padre de todos, que está en todos y es encima de todos. Claro, yo sé, estamos acá y decimos, un momento, y yo que aprendí que solamente los evangélicos éramos hijos de Dios, y ahí entramos en crisis, porque éramos nosotros hijos, pero ellos no. Obviamente, yo sé que podemos entrar en crisis esta mañana, pero es bonito estudiar el texto y darnos cuenta que cuando decimos el Shema y decimos Adonai, el Señor nuestro Dios, Adonai Echad, si hay uno, ¿cuántos dioses hay? Uno, no pueden haber varios. Mucha gente también, y con esto lo hemos visto, a veces hay mucha crisis porque la gente dice, oye, ¿cuántos dioses hay? Y les voy a decir algo que a mí me impactó hace un par de meses atrás. Ser monoteísta es lo más difícil que hay. Cualquiera puede decir que cree en un Dios, pero en la vida real lo andamos partiendo. Cualquiera puede decir, soy monoteísta. En la vida real lo andamos partiendo. Dicho de otra manera, ¿saben ustedes quién es un verdadero monoteísta? Aquel que siempre va a andar en un grupo, mano, y tú eres testigo, mano. ¿Por qué? Porque todos somos uno.
¿Ok? Eso es unificar la realidad en lo que en verdad es. Uno. Bueno, pero entonces los 10 mandamientos se encuentran acá. Y lo otro también que quiero decir antes de terminar para las preguntas y respuestas. Quiero que miremos también esto. Aunque el texto no lo dice, pero en verdad ya lo dijo. ¿A dónde quería el Eterno escribir las tablas que le dio a Moisés? Piense bien. Las quería escribir, piénselo bien, porque es una tricky question. ¿Las quería escribir en tablas o las quería escribir en el corazón? Piénselo bien. Ya están partiendo la realidad. ¿Se dan cuenta qué difícil es ser monoteístas? ¿Perdón? Sara, dígalo fuerte. Usted es monoteísta, Sara. Por favor, Sara, quiero que me presente a su Dios. Estoy hablando en serio, Sara, porque sabe que la generación de sus padres, es decir, nosotros, crecimos pensando que las otras religiones eran malas. Y su generación, Sara, ya sabe que eso quedó atrás. Su generación ya ve que todo es uno. A nosotros los viejitos nos cuesta eso, Sara. No regañe a su mami cuando su mami dice esas cosas, ¿ok? A su mami le va a costar varios años. Y por eso hice el ejercicio. ¿A dónde las escribe? Las escribe en otros lados. Siempre las quiso escribir en el corazón y siempre estas palabras las quiso escribir en las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque la realidad espiritual y la realidad de tabla no es dos. La realidad siempre es una. Siempre es una. Pongamos esto ya quizás a un nivel que digamos, no hombre, porque aquí cuando uno llega a esta comprensión de que la realidad es una, uno se merece ya esta letra, la letra Yod. Uno se merece la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y voy a explicar por qué lo voy a decir esto ahorita. Pero antes, si la realidad es una, van a ver por qué cuesta que el marido comprenda que la mujer no está parte de mí. ¿Qué? ¿Se dan cuenta qué difícil es ser monoteísta? Testigos de Jehová, evangélicos, pobres, ricos. Ser monoteísta implica Ethel y yo somos uno. Somos uno. Con razón hoy los matrimonios sufrimos tanto. ¿Por qué se sufre? Porque nos unimos para ser uno. Y nos lo dicen. Es más, y nos leen también lo que dice el apóstol Pablo. Dice Efesios 5, dice, esposos, amen a sus esposas, porque así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, salvarla. Este es un misterio que Cristo y la iglesia se unen, el hombre se une a su mujer y pasan a ser. Pero como somos politeístas, fíjense bien algo que sí quiero dejar muy claro. También para la gente que nos ve, que a veces se asusta. Yo le tengo más miedo, yo no tengo ningún problema en abrazar a un testigo de Jehová y decirle que es uno conmigo. Y quizás porque uno va comprendiendo que también soy uno con mi esposa. Yo sospecho que aquellos que ven a los de las diferentes religiones como dos, también ven a su mujer como que es algo más. Y yo creo que eso sí es grave. En mi opinión, eso sí es lo grave. Porque estamos aquí para unir. Y por eso nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta unirnos? Porque todos somos politeístas por naturaleza. Vemos el mundo fragmentado. Vemos el mundo dos, ¿verdad? Vemos que de alguna manera que las escriben en el corazón o en las tablas,
No, hombre, que las escriben los dos. Y Ethel y Kenneth, ese es el misterio. Son dos, pero en verdad son uno. ¿Y cuál es el misterio con Dios? ¿Estamos separados de Dios o estamos en Dios? ¿Qué parábola, qué imagen la que pinta Jesús con la vid? Vosotros sois los pámpanos, y los pámpanos son uno. ¿Con quién? Con la vid. No son dos, son uno con la vid. Dicho de otra manera, el pámpano está adherido a la vid. Quiero hacerles una pregunta, amados discípulos. ¿No será que no hemos entendido eso porque todavía no entendemos que con mi mujer soy uno? ¿Verdad que hace un poco de sentido? Claro que hace un poco de sentido, mucho sentido. Entonces, la madurez consiste siempre en estar uniendo. Ahora, vivimos en un país en plena campaña política. Aquí ya no hay 2 partidos, hay 3. Después hay 4. Después, a nivel interno, la célula que absorbe, que se está partiendo, la célula comienza a partirse, multiplicarse. ¿Cómo se llama eso? Cáncer. ¿Qué es el cáncer? Un politeísmo espiritual. Estamos tan partidos que nuestras células se comienzan a partir más allá de la cuenta, cuando en verdad las células deben de recordar que las células forman un solo cuerpo, no muchos. Aterrizo con esto y dejo espacio para preguntas y respuestas. Entonces, desde acá el texto nos dice que Dios siempre quiso darnos una Biblia. Dicho en lenguaje cristiano, Dios siempre quiso, por decir algo, Dios siempre quiso darnos una palabra escrita en papel, y Dios siempre quiso que la palabra estuviera escrita en el corazón. El texto de Éxodo 19 lo dice en un nivel muy oculto. Termino con el siguiente versículo. Bueno, no, antes que se me olvide, necesito hacer esto. Recuérdenme que no se me olvide lo del ayudo, ¿ok? Muy bien. Léame Lucas 1:80. Entonces, ¿qué pasa cuando se escribe la palabra de Dios en el corazón? ¿Y qué pasa cuando también escribimos la palabra de Dios en papel? Ustedes saben que el pueblo judío es un mandamiento. Se dice que cada persona escriba su propio rollo de Torah. Muy bien, ya lo sabían, perfecto. Lucas 1:80. ¿Qué pasa? Antes de leerlo, vuelvo a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando la persona no solamente escribe un versículo bíblico, sino que la persona en el desierto permite que la palabra le perfore el corazón? ¿Qué es lo que sucede? Léalo, por favor. Y el niño crecía y se fortalecía. Quedémonos ahí. Y el niño crecía y se fortalecía. ¿A dónde? En espíritu. Ajá. Y estaba en el desierto. ¿A dónde estaba? En el desierto. Díganlo fuerte. En el desierto. Y el niño crecía y se fortalecía. Pero claro, un momento. Hablando de Juan el Bautista. Pero nos va a decir a dónde se crece. Y nos va a decir a dónde uno se fortalece. Lo cual no es un invento del Nuevo Testamento. Lo cual desde Éxodo fue revelado. Y nos va a decir, ese joven llamado Juan el Bautista crecía y se fortalecía en el Midbar, en el desierto. Así que, amados, abran las manos y díganle bienvenido, desierto. Bienvenido, tiempo de estar a solas con Dios. Algo práctico en el día, cuando ya no pueda más, vaya a un lugar solitario. Su alma lo necesita. Usted, ¿y qué hago en un lugar desierto? Este es un desierto. Yo cuando aquí ahí salgo. ¿Y qué hago ahí? Y el ding, 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 ding. No hay lugar a donde uno se fortalezca más y crezca más que en las márgenes desérticas de las redes sociales o de lo social. Comienza uno a crecer. Claro,
Si alguien aquí le voy a hacer una pregunta, entonces hoy también. Yo creo que hoy sí me van a contestar mejor. Entonces, Kenneth, ¿pasamos en redes, Facebook o pasamos en desiertos? Diga, ¡lo felicito! ¿A dónde? En ambas. Eso lo enseñó Rodrigo el miércoles. Esto se llama oscilar. Porque si no, de repente, aquí vamos a tener un montón de monjes. ¡Oh, la Z! ¡Oh! Y como somos dogmáticos, ya se ven diciendo, el pastor dijo que pasemos en desiertos. Unan la realidad. Unifiquen. No dividan. Recuerden esto. Siempre que dividimos, el diablo somos nosotros. Oigan esto, hay que dejarlo muy claro. ¿Quién es Satanás? El que divide. ¿Quién es el Mesías? El que une. Entonces, ¿y qué religión tiene la verdad? La que une. Y Jesús dijo, Padre, oro para que esto sea como tú y yo somos, que todos seamos. ¿Qué religión tenía Jesús? La del uno. ¿Y cuál es la del uno? Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Alguien dirá, ¿cuánto me va a llevar comenzar a pensar que todo es uno? Un par de meses, un par de años. Es un entrenamiento que se lleva a cabo en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto encontramos una cosa, solo hay uno. Termino con esta idea del ayuno. Entonces, si alguien quiere crecer y fortalecerse, ¿qué necesita? Necesitamos, hay que estar en redes, hay que estar en test. Bueno, como hoy no hay muchos test por la pandemia, hoy hay más eventos sociales, en Zoom. Ya dijo Tati y ya dijo Brenda. No saben ir sobre el desierto, se me van a hacer monjes. Pero sí uno necesita. En la semana, 2 test en Zoom, 2 horas en WhatsApp. Pero si estoy aquí 5 horas, necesito 5 horas. Las necesito. ¿Y para qué las necesito? Para fortalecerme. ¿Para qué las necesito? Para crecer. Claro, por ejemplo, hoy sábado en la mañana hemos tenido media hora ahorita ya de palabra. Yo ya ahorita termino. Creo que llevo 45 minutos. Ya tenemos 45 minutos. Pero viene una pregunta. ¿Qué es 45 minutos de estar desiertos? Bueno, y hay veces que la gente viene acá y está con el celular. Suéltelo un rato. Pero ¿se imagina usted que son 45 minutos y nos vamos a ir a meter 24 horas durante 5 o 6 días? Se vuelve un poco difícil fortalecerse. Y el mensaje de afuera es que tú no sirves. El mensaje de afuera es que tú no eres guapo. El mensaje de la red es que tú eres feo. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué la gente anda triste? Porque la gente necesita entrar en contacto con la palabra que lo seduce, con la palabra que lo anima, con la palabra que lo vivifica. Y es tan fuerte lo que uno encuentra a solas con Dios, que es más, si tú dices, Kenneth, de alguna manera, la palabra que tú me has dado me llena. Déjenme decirle algo. La palabra que yo le transmito ya va filtrada por mí. La palabra que usted va a encontrar en el lugar solitario es 1.000.000 de veces más potente que lo que yo le puedo enseñar. Lo que yo le enseño es nada. Entonces, es tanta la potencia que el desierto, fíjense bien, el desierto se llamaba el desierto de Sin. Y con esta enseñanza me despido. El desierto se llamaba el desierto de Sin. Pero, como en el desierto relampagueó el trueno. ¿Recuerdan ustedes que dice Éxodo 19 que apareció la nube, apareció el trueno, apareció las 10 palabras, los 10 mandamientos? Dicen los sabios que como ahí se reveló la palabra de Dios, el Dabar, entonces la Yod
Porque la Yod es la primera letra del nombre de Dios. La Yod se le pasó al Sinaí. Y Sinaí, el desierto de Sin, se llamó Sinaí. Dicho de otra manera, esos lugares desiertos en los cuales nosotros venimos y nos encerramos, el aposento alto, un aposento para recibir palabra de Dios, hace no solo que mi corazón reciba un nuevo nombre, como el que recibió Abraham cuando se une con Dios, hace que también mi entorno, el Sinaí de mi casa o el desierto Sin de mi casa, de repente no solamente experimento que esa voz de Dios me cambie a mí, esa voz de Dios literalmente también transforma tu ambiente. Tu casa ya tiene la Yod, la primera letra de Dios. Y eso hace una gran diferencia. Uno a veces va a casas tan lindas, pinturas clásicas, adornos hermosos, muebles, Molina. Pero uno sale de esa casa angustiado. ¿Qué pasa aquí? Dice uno. ¿Qué pasa aquí? Y a veces uno va a casas, un sofá, una radio, y uno sale, siento paz en esta casa. Sí, porque es una casa a donde hay unión. Es una casa a donde el esposo o la esposa oyen el dabar del desierto, la palabra del desierto. Y por lo tanto la casa también ya merece un poquito de energía superior. Vibración sutil de alto nivel de Yod Hei Vav Hei. Es decir, la gente lo que dice es, pues esta casa no es tan chiva, pero no sé por qué. Pero entre este ranchito y aquella, yo aquí me siento feliz. ¿Por qué? Porque esa casa también ya entró en contacto, el ambiente, con la energía que solo se recibe en el desierto, que se llama la palabra de Dios. Bueno, amados discípulos, preguntas y respuestas ahorita. Sí, Brenda. Tengo dos preguntas. Una es, desde hace un buen tiempo yo tengo problema con la dualidad porque en el texto bíblico casi todo lo que leo, no sé si es por mi percepción, pero todo lo encuentro dual. Por ejemplo, ahorita que vimos lo de las tablas escritas en piedra y en el corazón, en Corintios 3, si no me equivoco, sí, Corintios 3:3, por ejemplo, ahí dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en los corazones. Entonces, a mí me pareciera como si ahí existiera una dualidad, pero yo no sé si es porque, no sé si son nuestras traducciones también, porque dicen no escritas en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Ese sino me da a entender como que si fuese, o sea, como que si fuese dual, pero no sé si son nuestras traducciones o es esa dificultad con la que nosotros tendemos a ver las cosas dual. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, usted al inicio habló también de Jesús en el desierto y precisamente Jesús fue tentado en el desierto. Eso quiere decir que nosotros en el desierto, o sea, también tenemos el peligro de que no solamente podemos encontrar las palabras de Dios, podemos encontrarnos con otras situaciones como en las que se encontró Jesús, que fue tentado. Veamos primero con la tentación. Sí, el desierto es un gimnasio. Es un gimnasio. ¿Y qué hace uno en el desierto? Prepara su cuerpo, su vasija para recibir la palabra de Dios. Preparar el cuerpo para recibir la palabra de Dios
La tentación es parte de eso, pero también hay que tenerle miedo. La misma Biblia dice, y nunca les vendrá ninguna tentación que no sean capaces. O sea, si uno dice, ¿y cómo sé que la voy a pasar? Eso es garantizado. Así que no tengan miedo. Es decir, vendrá la tentación o vendrá la pesa que puedes levantar. Vean. Luego, sí, Brenda, la primera contradicción que usted ocupa, el que traduce traiciona. Todas las traducciones ya son tamices. Es un tamiz que ha filtrado lo que el autor quiso decir. Y como el tamiz ahí es griego, ya el tamiz griego filtra al Jesús griego, filtra al Pablo griego, ¿verdad? Un Pablo judío nunca pudo haber dicho eso, jamás, jamás. ¿Y cómo lo sé? Porque en la misma carta, ahí dice, ustedes dicen que son de Pablo y otros son de... Ese es Corintios. Y luego, ¿qué dice él? Si Pablo no es nada, solo son servidores. ¿Y de qué? Del campo de cultivo de Dios. Pablo sembró y el otro regó. Pero ¿y qué es la unidad? El campo de cultivo. Alguien que piensa así no puede venir a decirle aquí un pensamiento dual. Por ejemplo, el famoso Juan, cuando dice la ley fue dada por Moisés. ¿Lo recuerdan? Y luego dice, pero la gracia vino por Cristo. ¿Lo recuerdan? ¿Qué da a entender eso? Ajá, eso da a entender. Si alguien puede buscar qué versículo es ese, porque por medio de Moisés fue dada la ley. Coma, ¿qué versículo es? Juan 1, ¿alguien me ayuda? La gracia vino 1:17 vino por Jesucristo. Vale. Entonces, por ejemplo, 1:17 de Juan. Imagínense en español uno lee, por medio de Moisés fue dada la ley. Y en español dice, pero la gracia vino por Jesús. ¿Qué da a entender eso? Cabal, que Jesús está en contra de Moisés. Solo que hay un pequeño problemita ahí. Eso lo estudiamos hace como unos 6 años. El problemita es que si alguien aquí puede abrir una Biblia en griego y lo puede leer en griego, solo el problema que este pero no existe. ¿Y quién lo puso ahí? Ese es un gran problema. No, yo sí sé, el Satán. Porque Satán divide, ¿sí? Satán divide. Muy bien. Entonces, el texto, ¿qué dice el texto? El texto dice, de hecho, hoy que tenemos Google, ustedes pueden poner ahí Biblia griega parafraseada y la bajan y ustedes lo pueden leer. Si esto no es secreto lo que les estoy diciendo, todo lo pueden ver. El texto dice, por medio de Moisés fue dada la ley, la gracia vino por Jesús. O sea, nada más está dando una amplitud mayor de conciencia, pero no la está poniendo a pelear. Entonces, el que traduce traiciona. No, lo ideal, si uno puede aprender las lenguas bíblicas, es el ideal. ¿Sí? Y recordar también que con nuestro pensamiento una cosa no anula la otra. Creo que eso también nos ayuda a percibir lo que los autores están diciendo, aunque lo leamos en español, ¿verdad? Aunque Pablo esté diciendo, no tienen la ley en las tablas, sino en el corazón, no está anulando una cosa, sino está llevando su conciencia a algo mayor. Correcto. Sí, porque aquí también el problema es que de repente la Biblia, de repente encontramos personas que dicen, pues yo ya no quiero leer la Biblia. No, recuerden, ambas. El día o la noche, ambas. El hombre o la mujer, ambos. El rico o el pobre, ambos. ¿Está lista para esta? ¿Sí? Sí. ¿El bien o el mal? Yo pensé que ya. Tener un pensamiento monoteísta es muy difícil. Todos somos politeístas. El politeísta va a tender a ver el mal. El monoteísta sabe que atrás de todo mal se encuentra un bien. Por lo tanto, el mal o el bien, ambos. Bien.
Adelante, Caro. Bueno, dos más. Generalmente cuando decimos que estamos en el desierto o que Dios nos lleva al desierto es por cosas malas que nos han pasado, o sea, una enfermedad, una falta de trabajo. Esas cosas generalmente nos enseñaron que eso era estar en el desierto, estás en el desierto, bueno, de hecho así es cuando tenemos alguna necesidad, ya sea de salud o económica, ahí decimos, bueno, estamos en el desierto y Dios, ¿qué me quieres decir? Pero podemos entrar al desierto sin esas motivaciones, una enfermedad o una... Definitivamente, claro. La enseñanza de esta mañana es: necesitamos el desierto. El desierto, cuando Jesús dice, entren a su aposento y a puerta aislado, la hipodedut, aislado, recluido. Necesitamos encerrarnos, aislarnos, recluirnos en nuestro aposento. Esto es una imagen de un lugar solitario. Claro. De hecho, no tenemos por qué esperar a entrar a un desierto. Podemos ir nosotros a esos lugares desérticos. Y gracias, Caro, aquí toca un gran punto. Con esto lo hemos platicado. Un problema hoy del ser humano es que siempre quiere estar en parranda, en fiesta. Vamos a hacer una confesión. Con nosotros nos vamos al extremo. Nosotros somos felices estando solos. Imagínate, no, pero con ya analizamos. También necesitamos un poquito de la parranda. Es decir, porque mucha gente dice, no me invitaron a tal lugar. Para mí es una gran bendición que no me inviten. Estoy hablando en serio, pero en serio. Yo disfruto mucho estar solo, ¿ok? Y hay mucha gente que quiere pasar en muchos compromisos sociales, evadiéndose de ellos mismos. El problema es, muchos se evaden de estar solos y se están llenando. ¿Y la fulanita qué vas a hacer hoy? ¿A dónde vamos a tomar café? Y más noche, y hoy por qué no tenemos una reunión vía Zoom. Mucha gente se evade de estar solo. Otros tenemos el otro problema, no queremos estar con nadie. Hay que llegar a valorar, a aprender de otros, pero es muy importante estar solo. Muy, muy importante. ¿Querías añadir algo? Te lo dedicamos. No, ok. Adriana. Luego oramos. Gracias. Eso del desierto es increíble, es un gran entrenamiento y creo que hay mucha gratitud cuando entendemos que estar en el desierto es para bien. Justo esta semana que estamos pasando por una situación en mi familia, veíamos un cáncer nuevo en mi familia y era como, yo le decía a mis primos, a mi familia, es el desierto, hay que estar alegre, hay que estar con mucha gratitud, hay que bailar en este desierto que estamos pasando todos juntos, ¿vea? Y justo en esta semana recibí una llamada de mi tía y me decía, y lo quiero leer, y que si este desierto que está pasando mi hijo viene ligado a lo que vemos en Éxodo 20, que dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces para ella esto era como, yo sentí como que estaba buscando a justificar la situación y buscando quién es el culpable de que mi hijo esté pasando por este desierto. Entonces, ¿cómo poder transmitir esto? No sé. Ese versículo hay que analizarlo desde varios lugares. Primero, la palabra culpa ahí, de examinarla, que no es una culpa que lo que mi papá hace, yo lo voy a llevar encima. De hecho, el texto mismo va a decir en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Eso de entrada. Entonces, ¿qué se refiere eso? Lo de que la siguiente generación culpable, si no es culpable de pecado, a eso se refiere a unas consecuencias. Yo no soy culpable de lo que mi papá hizo.
pero lo que mi papá hace me afecta directamente. Ese es ese versículo. Por eso debemos de tomar conciencia de que lo que hacemos nosotros le afecta a nuestros hijos. ¿Es Matías culpable de una transgresión mía? No, pero una transgresión mía le puede afectar. Sí. Yo cometo un robo, la transgresión, ¿quién la paga? La paga Matías, ¿no? ¿Quién va a cárcel? Yo. ¿Le afecta a Matías? Eso es, ¿verdad? Y muchas veces le afecta al hijo y le afecta al nieto. Primera, segunda y tercera generación, ¿verdad? Pero es un pasaje que al final no busca culpar. Es un pasaje que solamente nos hace conscientes de que las cosas que nosotros hacemos siempre tendrán consecuencias positivas o consecuencias negativas. En un nivel de mucha madurez, el hombre aprende a unificar la consecuencia negativa y la consecuencia positiva. Si ustedes me dicen, ¿a dónde se unifica la consecuencia positiva y la consecuencia negativa? Esta palabra es mágica. Si tú aprendes de lo que hiciste negativo en el pasado, y si aprendes de lo que hiciste negativo en el ayer, si aprendes, ya le diste vuelta, lo volviste positivo. Aprendamos entonces a volver todas las cosas positivas. 7, claro. Voy a leer Ezequiel 18, 19 y 20 que dice: y si preguntáis, ¿por qué es que el hijo no cargará con el pecado de su padre? Es porque el hijo practicó el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los puso por obra. Por eso vivirá. El alma que pecara, esa morirá. El hijo no carga con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él,